Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos el segundo capítulo sobre la historia de México. Comencemos. La historia de México tiene profundas raíces en la época colonial, un periodo que comenzó con la caída de Tenochtitlán en 1521 y se expandió por 3 siglos, hasta la independencia en 1821. Este capítulo de la historia mexicana fue fundamental para la construcción de la identidad culturales, sociales y políticas del país. La época colonial no solo representó la dominación española, sino también la interacción de dos mundos diferentes, el europeo y el mesoamericano, cuyas influencias dieron lugar a la sociedad mestiza que definiría a México. La conquista de Mesoamérica. A finales del siglo XV, los reyes de Castilla estaban decididos a expandir sus territorios y controlar las rutas comerciales. Así, en 1492, financiaron el viaje de Cristóbal Colón, quien, buscando la India, llegó a América, abriendo la puerta a una nueva era de exploración y conquista. Para 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de lo que hoy es México, con el objetivo de conquistar los territorios de Mesoamérica. Desde su llegada a Veracruz, Cortés comenzó una estrategia de alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas, lo que le permitió fortalecer su ejército y avanzar hacia Tenochtitlán. El enfrentamiento con los mexicas fue inevitable, y la guerra se prolongó por más de un año. Las enfermedades traídas por los europeos, especialmente la viruela, devastaron a la población indígena, debilitando su capacidad de resistencia. La ventaja tecnológica de los españoles, con armas de fuego y caballos, también fue decisiva. Finalmente, en 1521, la ciudad de Tenochtitlán cayó en manos de los conquistadores tras la captura de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. La creación de la Nueva España. Tras la caída de Tenochtitlán, los españoles extendieron su dominio a otras regiones de Mesoamérica, estableciendo una red de encomiendas. Este sistema consistía en otorgar territorios y población indígena a los conquistadores, quienes debían proteger a los indígenas y evangelizarlos, a cambio del pago de tributos. A medida que la conquista se consolidaba, la corona española comenzó a establecer un gobierno más organizado en la colonia, conocido como el Virreinato de Nueva España. La figura del virrey, como representante del rey de España, se encargó de administrar justicia, recaudar impuestos y mantener el orden en el vasto territorio. El papel de la Iglesia Católica fue crucial en la construcción de la Nueva España. Desde 1530, frailes misioneros de diversas órdenes llegaron al territorio para evangelizar a la población indígena. Se construyeron iglesias y conventos en toda la colonia, y la fe católica se convirtió en el eje de la vida social y cultural. Además de la evangelización, los religiosos se dedicaron a preservar ciertos aspectos de la cultura indígena, estudiando sus lenguas y costumbres, lo que permitió un cierto grado de integración cultural. El mestizaje y la nueva cultura colonial. La sociedad de Nueva España se caracterizó por el mestizaje, tanto biológico como cultural. La mezcla de las culturas española e indígena dio lugar a nuevas formas de arte, música, gastronomía y costumbres. La introducción de cultivos como el trigo y la caña de azúcar, así como la cría de ganado y la minería de plata, transformaron la economía y la vida cotidiana de la población. El mestizaje también se reflejó en la religión, ya que muchos elementos de las creencias indígenas se fusionaron con el catolicismo. La devoción a la Virgen de Guadalupe, que comenzó a ganar fuerza en 1648, es un ejemplo de esta síntesis cultural. La imagen de la Virgen, venerada en el Cerro del Tepeyac, se convirtió en un símbolo de la fe y la identidad mexicana, persistiendo hasta nuestros días. La diversidad y complejidad de la sociedad colonial. La sociedad de Nueva España era diversa y estratificada, con claros límites entre peninsulares, españoles nacidos en la península ibérica, criollos, descendientes de españoles nacidos en América, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Aunque la mezcla racial avanzaba, la discriminación y la segregación eran evidentes en la vida diaria. Los peninsulares ocupaban los puestos más altos en el gobierno y la iglesia, mientras que los criollos, aunque tenían una mejor posición económica, enfrentaban restricciones para acceder al poder político. A medida que la economía de la colonia crecía, los criollos comenzaron a acumular riqueza a través del comercio, la agricultura y la minería. Sin embargo, la desigualdad se mantenía, y las políticas de la corona española fomentaban la venta de cargos públicos y títulos de nobleza, lo que incrementaba la corrupción y la exclusión de las clases más bajas. El desarrollo económico de Nueva España.
La economía de Nueva España estaba centrada en la agricultura, la minería y el comercio. La plata se convirtió en el principal recurso económico, con minas como las de Guanajuato, Real del Monte y Taxco produciendo enormes cantidades de metal precioso que eran enviadas a Europa. Sin embargo, gran parte de la riqueza generada en la colonia se destinaba a la defensa de otros territorios del Imperio Español, como Filipinas, Cuba y Florida, debilitando la economía local. La estructura económica de la colonia estaba basada en las haciendas, grandes propiedades rurales que combinaban la producción agrícola con la cría de ganado y el asentamiento de población indígena. Estas haciendas funcionaban como centros económicos y sociales, proporcionando trabajo a los indígenas y mestizos que buscaban escapar del pago de tributos en sus pueblos de origen. A lo largo del siglo XVII, Nueva España experimentó un crecimiento económico considerable, con el surgimiento de un mercado interno más libre y dinámico. A medida que los criollos ganaban más poder económico, comenzaron a desafiar la autoridad de la corona española, exigiendo una mayor participación en el gobierno y la administración de la colonia. La llegada de los Borbones y las reformas. A finales del siglo XVII, el Imperio Español comenzó a mostrar signos de decadencia. Las potencias europeas emergentes, como Inglaterra, Francia y Holanda, atacaron las colonias españolas en el Caribe, lo que debilitó la capacidad defensiva de España y reveló su vulnerabilidad. En este contexto, la llegada al trono de la dinastía borbónica en 1700 marcó el inicio de una serie de reformas que transformaron la administración colonial. Carlos III, uno de los reyes más influyentes de esta dinastía, implementó una política de despotismo ilustrado, buscando modernizar la colonia y aumentar los ingresos fiscales de la corona. Las reformas borbónicas incluyen cambios en la estructura gubernamental, la recaudación de impuestos y el comercio, lo que generó un fuerte descontento entre los criollos y otros sectores de la sociedad colonial. La población de Nueva España, que para 1750 ascendía a más de 4 millones de habitantes, se veía cada vez más afectada por las nuevas políticas. Los criollos, que habían alcanzado cierta autonomía económica, comenzaron a resentir la intervención directa de la corona en los asuntos locales. La venta de cargos y títulos de nobleza, así como el control más estricto del comercio, exacerba la desigualdad y la corrupción, aumentando las tensiones sociales. Conclusión: el legado de la época colonial. La época colonial sentó las bases para la identidad mexicana, una mezcla única de influencias españolas, indígenas y africanas. Fue un tiempo de creación, adaptación y resistencia, donde la sociedad mexicana comenzó a definir sus propios valores y formas de vida, a pesar de la dominación y las profundas desigualdades. La devoción religiosa, la riqueza cultural y el auge económico caracterizaron este periodo, pero también lo hicieron la exclusión social, la corrupción y la opresión. En el próximo capítulo, se explorarán en detalle las reformas borbónicas y cómo éstas transformaron la estructura política, económica y social de la colonia, preparando el terreno para el movimiento de independencia que se gestaría a principios del siglo XIX. Veremos cómo estas políticas influyeron en el descontento criollo y en el surgimiento de un nuevo sentido de identidad y autonomía en Nueva España. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la semana que viene y muchas gracias.